Piensa en un mar embravecido, con olas que amenazan con tragarse certezas y planes. Mientras muchos se dejan arrastrar por la corriente, tú te afirmas como una roca bajo el agua, firme, sereno, incuestionable. Donde reina la confusión y las palabras tiemblan, tú cultivas una quietud que guía como faro en la niebla. Tus decisiones no brotan del temor, sino de una profunda claridad. Cada reto es solo otra nota en la sinfonía de tu crecimiento. La verdadera serenidad no consiste en que el cielo esté despejado, sino en dominar el arte de avanzar mientras llueve. La mayoría se pierde en el caos de lo inesperado, reacciona al impulso y deja que el desconcierto escriba sus páginas. Pero tú, ¿por qué esperar que amaine la tormenta si puedes construir tu refugio en pleno temporal? La estabilidad no es un estado, es una habilidad. Se cultiva cuando transformas la crisis en dirección y las fracturas en fuerza. Antes de iniciar este viaje, escribe en los comentarios: hoy decido ser el centro en medio del caos. Soy estoico. Esa será tu primera señal de compromiso. Reconocer que la paz es una elección consciente, no un regalo del destino. ¿Estás preparado para liderar donde otros se rinden? Quédate hasta el final. Solo quienes recorren todo el camino podrán captar el valor real de lo que vamos a compartir. Número 1. La calma. Recuerdo muy bien la época en la que la sola idea de que algo se saliera de mi plan me producía una ansiedad tremenda. Solía trazar objetivos, horarios y hasta conversaciones mentalmente, esperando que el mundo se ajustara a mi idea de cómo debían ser las cosas. Cuando algo no salía como lo tenía previsto, me frustraba, me ponía irritable o sentía un nudo en el estómago, como si el universo me estuviera jugando una mala pasada. Vivía con la impresión de que, si me esforzaba lo suficiente, tendría todo bajo control. Pero con el tiempo, aprendí de la manera más dura que no es así, y que una gran parte de hallar paz interior radica en aceptar, con humildad y sensatez, aquello que está fuera de mi ámbito de influencia. Durante años, mi mente se había convertido en un hervidero de pensamientos y preocupaciones. Cada contratiempo, por pequeño que fuera, se transformaba en una montaña insuperable. Me encontraba sumido en un ciclo interminable de ansiedad, donde el miedo al fracaso y la obsesión por el control me mantenían en un estado constante de tensión. Mis días se llenaban de listas interminables de tareas y mi mente no encontraba descanso, incluso cuando el cuerpo se rendía al cansancio. Aquellos momentos en los que me sentía incapaz de prever o controlar cada detalle me llenaban de angustia, llevándome a cuestionar mi valía y a sentirme atrapado en una prisión de expectativas y autocríticas. Fue en medio de esta vorágine de pensamientos y emociones cuando empecé a buscar respuestas en lugares insospechados. La meditación, al principio, me parecía una práctica ajena a mi naturaleza hiperactiva. Sin embargo, poco a poco, decidí abrirme a la posibilidad de encontrar en el silencio un refugio para mi mente agitada. Los primeros intentos fueron torpes. Mi mente se rebelaba contra la quietud y cada intento de calmarla se veía interrumpido por un torrente de recuerdos, preocupaciones y planes por concretar. Pero con perseverancia, comencé a notar pequeños destellos de paz, momentos fugaces en los que el mundo parecía detenerse y yo podía simplemente existir, sin la necesidad de controlar cada aspecto de mi realidad. Con el tiempo, entendí que la calma mental no es la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de observarlos sin dejarme arrastrar por ellos. Descubrí que, al igual que las olas del mar, los pensamientos vienen y van, y que resistirse a su flujo solo intensifica la tormenta interna. Aprendí a aceptar cada pensamiento como parte de mi experiencia, sin juzgarlos ni aferrarme a ellos. Este acto de aceptación, que en un principio me costó muchísimo, se convirtió en el cimiento de una transformación profunda. Empecé a ver la vida con otros ojos, reconociendo que el caos exterior no tenía por qué reflejarse en mi interior. Uno de los momentos más reveladores en mi camino hacia la calma mental ocurrió durante un viaje en el que, por circunstancias ajenas a mi voluntad, se presentaron una serie de imprevistos. Estaba en un país extranjero, lejos de la rutina y la familiaridad, y de repente mi itinerario se vio alterado por una cadena de eventos inesperados. Al principio, la frustración y la ansiedad amenazaban con apoderarse de mí. Sin embargo,
Recordé las lecciones que había empezado a incorporar en mi vida y decidí enfrentar la situación desde una perspectiva diferente. En lugar de luchar contra lo inevitable, opté por aceptar lo que estaba ocurriendo, permitiendo que cada experiencia, por más caótica que pareciera, me enseñara algo nuevo. Fue en ese viaje cuando comprendí que la verdadera libertad reside en la capacidad de adaptarse a lo que no podemos cambiar y en encontrar serenidad en medio de la incertidumbre. La calma mental se fue convirtiendo en una práctica diaria, un ritual que no se limitaba a los momentos de meditación formal. Empecé a integrar pequeñas pausas a lo largo del día, momentos en los que me recordaba que no era necesario estar siempre en alerta, que podía permitirme simplemente respirar y disfrutar del instante presente. Aprendí a dejar de lado la necesidad de controlar cada detalle y a confiar en que, a pesar de las adversidades, el universo tenía una forma de organizarse para que, al final, todo encajara en su lugar. Esta transformación no fue inmediata ni exenta de recaídas. Hubo días en los que la ansiedad volvía a asomar su cabeza, recordándome viejos patrones. Sin embargo, cada tropiezo se convirtió en una oportunidad para reforzar mi compromiso con el proceso de aceptación y autoconocimiento. Reflexionando sobre mi evolución, me doy cuenta de que la calma mental no es un estado permanente o una meta inalcanzable, sino un camino en el que se aprende a convivir con las incertidumbres de la vida. Es una danza sutil entre el deseo de cambiar lo que nos causa malestar y la sabiduría de reconocer que existen fuerzas mayores en juego, fuerzas que escapan a nuestro control. La serenidad que hoy experimento no surge de la perfección o de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de aceptar que la vida es inherentemente impredecible y que, en esa incertidumbre, reside una belleza inefable. Cada día, al despertar, me esfuerzo por cultivar ese estado de calma, recordándome que, aunque no puedo controlar todo lo que sucede a mi alrededor, sí tengo el poder de elegir cómo reaccionar ante ello. Esta elección consciente me ha permitido transformar momentos de tensión en oportunidades para crecer y aprender. En lugar de ver los imprevistos como amenazas, ahora los percibo como regalos disfrazados, lecciones que la vida me ofrece para enseñarme la importancia de soltar el control y confiar en el fluir natural de las cosas. En este viaje hacia la paz interior, he descubierto que la calma mental es también una forma de amor propio. Al permitirme ser vulnerable y aceptar mis emociones sin juzgarlas, me abría la posibilidad de sanar heridas profundas y encontrar un equilibrio genuino. Es un proceso que requiere paciencia, compasión y, sobre todo, una gran dosis de humildad. Reconocer que no soy infalible y que no siempre puedo anticipar el futuro me ha liberado de la carga de la perfección, invitándome a vivir con mayor autenticidad. La influencia de esta transformación ha trascendido más allá de mi vida personal, impactando de manera positiva en mis relaciones y en mi entorno. Al aprender a mantener la calma en medio de la tormenta, me he convertido en un faro de serenidad para quienes me rodean. Amigos, familiares y colegas han notado el cambio y en ocasiones me han preguntado cuál es el secreto detrás de mi aparente tranquilidad. Siempre respondo que se trata de un proceso continuo, de un constante aprendizaje que me invita a redescubrirme en cada instante. Y aunque todavía hay días en los que la ansiedad intenta colarse en mi mente, he aprendido a recibirla con una sonrisa, sabiendo que forma parte de un camino más amplio hacia la plenitud. El descubrimiento de la calma mental me llevó a explorar diversas prácticas que fortalecen mi interior. La lectura de textos filosóficos y de autores que han reflexionado sobre la naturaleza del ser me permitió ampliar mi perspectiva, comprendiendo que la lucha contra lo inevitable es, en realidad, una resistencia a aceptar la esencia misma de la existencia. Cada palabra leída se transformaba en un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en el control absoluto, sino en la capacidad de fluir con la vida, aceptando tanto los momentos de alegría como aquellos de dificultad. Asimismo, el ejercicio físico y la conexión con la naturaleza han jugado un papel fundamental en mi proceso de transformación. Caminar por senderos tranquilos, respirar el aire fresco y observar el constante cambio de las estaciones me enseñaron que, al igual que la naturaleza, nosotros también debemos aprender a adaptarnos y a encontrar belleza en la impermanencia. En cada amanecer,
y en cada atardecer descubro un motivo para agradecer. Un recordatorio de que, a pesar de las turbulencias, siempre hay un nuevo comienzo a la vuelta de la esquina. Hoy, cuando me enfrento a situaciones que antes me habrían llenado de angustia, contemplo el escenario con una mirada distinta. La calma mental se ha convertido en un refugio que me permite ver más allá de las apariencias y reconocer la esencia de cada experiencia. He aprendido a escuchar mi intuición, a confiar en mis capacidades y, sobre todo, a permitirme sentir sin miedo al juicio. Este estado de serenidad no es una negación de los desafíos, sino una reafirmación de que, en el fondo, tengo la capacidad de sobrellevar cualquier adversidad con dignidad y fortaleza. En última instancia, la búsqueda de la calma mental ha sido para mí un viaje de autoconocimiento y redescubrimiento. Cada experiencia, cada desvío de mi plan original, se ha transformado en una lección invaluable que me acerca un poco más a la esencia de lo que significa vivir plenamente. Hoy abrazo la incertidumbre con gratitud y veo en cada cambio la oportunidad de crecer, de reinventarme y de descubrir la inmensidad de mi propio ser. La vida es una sucesión de momentos efímeros y, al igual que una corriente de agua, siempre está en movimiento. La calma mental me ha permitido entender que, en medio de ese flujo constante, existe un núcleo inmutable, un centro de serenidad al que puedo recurrir en cualquier momento. Con cada día que pasa, la práctica de la calma se reafirma como una disciplina vital, una forma de ver la existencia desde una perspectiva más amplia y compasiva. Aprender a soltar el afán de controlar cada situación ha sido, sin duda, uno de los mayores regalos que me he dado. He comprendido que, en el vasto entramado de la existencia, somos meros participantes de una sinfonía compleja y maravillosa, en la que cada nota, cada pausa y cada acorde tiene su razón de ser. Es en esa armonía, en ese equilibrio entre el esfuerzo y la aceptación, donde reside el verdadero secreto para vivir en paz. Hoy, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que la calma mental es un arte que se cultiva día a día, un proceso de transformación que requiere constancia y autocompasión. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de abrazar cada imperfección con amor y comprensión. La paz interior que he logrado no es un estado permanente, sino un camino que se recorre con cada respiración, cada pensamiento consciente y cada acto de amor propio. Es un recordatorio de que, a pesar de las inevitables incertidumbres y desafíos, siempre existe un espacio dentro de nosotros donde la calma puede florecer y guiarnos hacia una vida más plena y auténtica. Hoy, al mirar atrás, reconozco con humildad el camino recorrido. Cada obstáculo, cada desvío y cada instante de incertidumbre han contribuido a moldear una versión de mí mismo más consciente, resiliente y en paz. La calma mental no es un destino, sino una forma de vivir, un arte que se perfecciona con el tiempo y la experiencia. Es la convicción de que, aunque no siempre podamos controlar el mundo que nos rodea, sí tenemos el poder de elegir cómo responder a sus embates, transformando cada desafío en una oportunidad para crecer y para abrazar la vida con el corazón abierto. En definitiva, la paz que hoy experimento no es fruto de la ausencia de dificultades, sino del profundo reconocimiento de que la vida, con todas sus complejidades, es un regalo precioso. La calma mental me ha enseñado a no resistirme a lo inevitable, a dejar fluir mis emociones y a confiar en que, en cada experiencia, se esconde una lección que me acerca a mi verdadera esencia. Así, he aprendido a vivir en armonía con el caos, permitiendo que cada giro inesperado del destino se convierta en una melodía que, en conjunto, compone la sinfonía de mi existencia. Número 2. Aprende a encontrar la calma. Mi mente era un torbellino incesante de preocupaciones. Siempre estaba buscando la mejor manera de hacer las cosas, de anticiparme a posibles problemas, de evitar cualquier situación que pudiera descontrolarse. Pero, a pesar de mi esfuerzo, los problemas seguían llegando. Las sorpresas inesperadas se mantenían en el horizonte, y yo no sabía cómo manejarlas sin que me afectaran de manera tan profunda. La frustración me invadía cuando las cosas no ocurrían como esperaba, y mi paz interior se veía amenazada una y otra vez por esos imprevistos. Sin embargo, fue en ese momento de caos interno cuando comencé a entender una verdad fundamental. La calma mental
no se logra controlando todo a mi alrededor, sino aprendiendo a aceptar lo que no puedo cambiar y aprendiendo a gestionar mi respuesta ante lo que no depende de mí. Fue un proceso largo y en muchos momentos desafiante, pero al final descubrí que la verdadera paz no llega cuando todo sale bien, sino cuando logro encontrar serenidad incluso en medio del caos. El primer gran desafío al que me enfrenté fue el miedo a soltar el control. Durante años, creí que la única forma de asegurarme de que las cosas salieran bien era tener todo perfectamente organizado. Esto me llevó a un círculo vicioso de planificación excesiva y ansiedad. A medida que me di cuenta de que no podía controlar todos los aspectos de mi vida, comencé a soltar poco a poco la idea de que todo debía estar bajo mi dominio. Y aunque al principio me costó, pronto me di cuenta de que soltar el control no significaba rendirse, sino permitir que las cosas fluyeran sin tanto esfuerzo. Este proceso no fue sencillo. Mi mente estaba acostumbrada a planificar cada detalle, a anticipar cada problema, a buscar soluciones para todo. Pero cuando comencé a dejar ir ese control constante, me di cuenta de que la vida tenía una forma curiosa de reorganizarse por sí misma, sin necesidad de que yo interfiriera en cada momento. Las situaciones, incluso las más complicadas, no se resolvían como yo las imaginaba, pero eso no significaba que fueran peores. Simplemente eran diferentes, y con el tiempo aprendí a encontrar belleza en esa diferencia. El siguiente paso en mi viaje hacia la calma mental fue aprender a aceptar. Aceptar no significa resignarse ni ignorar los problemas, sino reconocer la realidad tal como es, sin intentar forzarla a ser algo diferente. Cuando aceptamos las cosas tal como son, nos liberamos de la carga mental de luchar constantemente contra ellas. Por ejemplo, hubo momentos en los que mi ansiedad se desataba ante situaciones que no podía controlar, como una reunión que no salía como esperaba o una situación personal complicada que no tenía solución inmediata. En esos momentos, empecé a practicar la aceptación consciente. En lugar de luchar contra mis emociones o tratar de cambiar algo que estaba fuera de mi alcance, comencé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo responder de manera tranquila y equilibrada ante esta situación? Aceptar la realidad no significa que no pueda cambiar lo que está a mi alcance, pero sí me ayuda a liberarme de la necesidad de que todo se ajuste a mi idea de cómo deben ser las cosas. Esto me permitió ser más flexible y encontrar soluciones de manera más tranquila y centrada. Otro aspecto crucial que descubrí en mi camino hacia la calma mental fue el poder de la respiración y el autocuidado. La práctica del mindfulness no es algo que se logre de la noche a la mañana, pero con el tiempo empecé a notar los beneficios. Mi capacidad para mantener la calma aumentó, mi mente se volvió más clara y, sobre todo, comencé a disfrutar más de cada momento. Aprendí que, al enfocarme en lo que estaba sucediendo aquí y ahora, me liberaba del peso de las expectativas y de la ansiedad por lo que aún no había sucedido. Otro aspecto que desempeñó un papel importante en mi viaje hacia la calma mental fue la gratitud. Al principio, me resultaba difícil encontrar razones para estar agradecido, especialmente en momentos difíciles. Pero al comenzar a practicar la gratitud diaria, noté cómo mi perspectiva cambiaba. En lugar de enfocarme en lo que me faltaba o lo que no estaba funcionando, comencé a fijarme en las pequeñas bendiciones que tenía en mi vida. Este cambio de enfoque me ayudó a cultivar una mentalidad más positiva y a sentirme más conectado con el presente. La gratitud no solo me permitió ver las cosas de manera más optimista, sino que también me brindó una sensación de paz y satisfacción, incluso en medio de los desafíos. Al final, aprendí que la calma mental no es un estado permanente que se alcanza y se mantiene para siempre. Es un viaje constante, una práctica diaria que requiere paciencia, autocompasión y esfuerzo. La vida seguirá trayendo desafíos, sorpresas y momentos de incertidumbre, pero ahora sé que tengo las herramientas para enfrentar esos momentos con una mente más tranquila y equilibrada. La calma mental no se trata de controlar todo a nuestro alrededor, sino de aprender a gestionar nuestra respuesta ante lo que no podemos cambiar. Al soltar el control, aceptar lo que no depende de nosotros, practicar el mindfulness, cuidar de nuestro cuerpo y ser agradecidos por lo que tenemos, podemos encontrar la serenidad en medio del caos. Hoy, me siento mucho más en paz con mi vida.
No tengo todas las respuestas, ni el control sobre todo lo que sucede, pero he aprendido a abrazar la incertidumbre con una mente tranquila y un corazón agradecido. Y aunque el camino hacia la calma mental es un proceso continuo, ahora sé que cada paso que doy en esa dirección me acerca más a la paz que tanto anhelo. Número 3. Identifica y controla tu ira. A lo largo de mi viaje hacia una mayor calma mental, uno de los aspectos más reveladores que descubrí fue cómo reconocer los indicios previos de la ira. Durante años, me veía atrapado en esos momentos de rabia como si fueran una fuerza imparable, una ola que me arrastraba sin previo aviso. Mi reacción era automática. Algo me molestaba, y en cuestión de segundos, mi mente comenzaba a trabajar a 1000 por hora, construyendo una historia que justificaba mi enojo. Pero con el tiempo, aprendí que la ira no aparece de la nada. Siempre hay señales previas, pequeños detalles que, si los reconocemos a tiempo, nos permiten evitar que esa ola de enojo nos arrastre. Recuerdo bien aquellos momentos en los que, de repente, todo parecía darme rabia. Alguien decía algo que me molestaba, algo no salía como esperaba, o simplemente mi día no iba según lo planeado. Sin darme cuenta, mi respiración se volvía más rápida, mis músculos se tensaban y una sensación de calor comenzaba a subir por mi cuerpo, como si mi sangre estuviera hirviendo. Mi mente se llenaba de pensamientos negativos y justificantes. Esto no es justo. Srenia, no puedo creer que me hagan esto. Srenia, es inadmisible. No tenía espacio para racionalizar. La ira ya estaba tomada el control y yo solo la dejaba hacer su trabajo. Pero al observarme más profundamente, me di cuenta de que en realidad la ira siempre llegaba después de una serie de indicios mucho más sutiles que podría haber identificado si hubiese prestado atención. La primera señal que empecé a notar fue la tensión en mi cuerpo. Mis hombros se encogían, mi mandíbula se apretaba y mi respiración se volvía más superficial. Al principio, estos pequeños síntomas pasaban desapercibidos, pero con el tiempo comencé a darme cuenta de que la ira no llegaba de manera repentina. Siempre había una acumulación de estrés y tensión en mi cuerpo que precedía a esa explosión emocional. Esta tensión física, que podría haber confundido con cansancio o incomodidad, era la forma en que mi cuerpo me estaba avisando de que algo no estaba bien. Cuando comencé a reconocer esta tensión, decidí hacer una pausa y tomarme un momento para relajarme. Practicar la respiración profunda y liberar esos músculos tensos me permitió distanciarme de la emoción antes de que me arrastrara por completo. Aunque al principio me costaba identificar estos indicios con rapidez, con el tiempo la conciencia de mi cuerpo se fue volviendo más aguda y pude intervenir mucho antes de que la ira tomara el control. El siguiente indicio que comencé a reconocer era el patrón de mis pensamientos. Cuando la ira se estaba gestando, mis pensamientos se aceleraban. Empezaba a recrear mentalmente lo que había ocurrido, dándome razones para justificar mi enojo. Pensaba, esto es inaceptable. ¿Cómo puede esta persona hacerme esto? Srenia, no puedo creer que no entiendan lo que estoy diciendo. Mi mente se llenaba de relatos ficticios, de diálogos imaginarios, que no solo alimentaban mi frustración, sino que la multiplicaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi necesidad de tener razón estaba profundamente ligada a mis episodios de ira. Siempre que sentía que alguien cuestionaba mi punto de vista o no entendía mis intenciones, la rabia comenzaba a crecer dentro de mí. La ira se convertía en una forma de defensa, una manera de proteger mi orgullo y mi necesidad de control. Al reconocer este patrón, empecé a cuestionar la legitimidad de estos pensamientos. Otro indicio revelador fue cómo mi visión del mundo se nublaba cuando comenzaba a sentir ira. Todo a mi alrededor se volvía un problema, y me centraba únicamente en lo que no estaba funcionando, en lo que me molestaba, en lo que me parecía injusto. La perspectiva se estrechaba y la negatividad se convertía en mi única realidad. Comencé a darme cuenta de que la ira se alimentaba de mi enfoque negativo. Cuanto más me centraba en lo malo, más difícil se volvía mantener la calma. Este patrón me ayudó a reconocer que, cuando me encontraba atrapado en una espiral negativa, debía darme cuenta de que mi mente no estaba viendo la situación en su totalidad. Si podía detenerme y darme un espacio para ampliar mi perspectiva, mis emociones no tomaban el control. Practicar la gratitud en esos momentos
también resultó ser una herramienta poderosa para contrarrestar esa visión limitada. En lugar de centrarme en lo que no estaba funcionando, comencé a enfocarme en lo que sí estaba y en lo que podía aprender de la situación. Una vez que comencé a reconocer estos indicios previos de la ira, me di cuenta de que, en muchos casos, podía intervenir antes de que la emoción se desbordara. El primer paso fue la conciencia, ser capaz de identificar los momentos en los que la ira comenzaba a gestarse. Después, empecé a implementar estrategias para calmar mi mente antes de que la tensión y el enojo se apoderaran de mí. Respiraciones profundas, pausas para reflexionar, cambiar de enfoque o incluso darme un tiempo a solas fueron algunas de las herramientas que utilicé para romper el ciclo. Lo más importante fue darme cuenta de que la ira no es algo que simplemente aparece. Siempre hay señales, pequeñas advertencias que, si las atendemos, pueden ayudarnos a gestionarla de manera más eficaz. Reconocer esos indicios me permitió darme más espacio para responder con calma y de forma consciente, en lugar de reaccionar impulsivamente. Hoy en día, no siempre logro detener la ira en sus primeros indicios, pero he aprendido a manejarla mejor. He descubierto que la verdadera calma mental no llega cuando evitamos la ira, sino cuando somos capaces de reconocerla, gestionarla y aprender de ella. La ira es una emoción humana, natural, pero reconocer sus señales me ha permitido mantener el control sobre mi mente y encontrar una mayor paz, incluso en momentos de frustración. Número 4. Reflexiona y luego reacciona. A medida que avanzaba en mi camino hacia una mayor serenidad, uno de los aprendizajes más valiosos fue la importancia de realizar una pausa antes de reaccionar. Durante años, mi impulso natural era responder inmediatamente, sin importar el contexto, sin darme espacio para reflexionar o para evaluar la situación de manera objetiva. Mi mente solía disparar respuestas automáticas y mi cuerpo seguía el ritmo de la urgencia. Si algo me molestaba, la respuesta llegaba casi al instante, sin filtro, sin mediar un pensamiento consciente. Era como si la acción de reaccionar fuera una respuesta instintiva, algo fuera de mi control. Sin embargo, fue en los momentos en los que decidí detenerme, aunque fuera solo unos segundos, cuando comencé a darme cuenta de que mis reacciones más impulsivas no siempre eran las más sabias ni las más equilibradas. Esa pausa, aunque breve, me brindaba la oportunidad de elegir mi respuesta con más conciencia y menos reactividad. El simple acto de frenar el flujo automático de pensamientos y emociones me permitió distanciarme de la urgencia de la situación y ver las cosas desde una perspectiva más tranquila y menos cargada de juicio. Un día, me encontré en una discusión con alguien cercano. Las palabras empezaron a salir de mi boca casi sin pensarlo, y sentí cómo la ira me invadía rápidamente. Antes de seguir, algo dentro de mí me dijo: haz una pausa. No sabía cómo hacerlo, pero decidí intentarlo. Cerré los ojos por un instante y tomé una respiración profunda. En ese breve espacio, la situación comenzó a cambiar. Dejé de sentir la necesidad de ganar la discusión o de defender mi punto de vista a toda costa. La urgencia que me había impulsado a reaccionar de inmediato comenzó a disiparse y pude escuchar mejor lo que la otra persona estaba diciendo. Esa pausa me dio la distancia que necesitaba para observar lo que realmente estaba sucediendo. En lugar de seguir atrapado en una lucha interna por tener razón, me di cuenta de que la verdadera sabiduría estaba en permitir que la conversación fluya de manera más tranquila y empática. Fue como si, al detenerme por un momento, pudiera ver la situación con más claridad, sin el velo de la irritación nublando mi juicio. La pausa es, en muchos sentidos, una ventana de oportunidad. Es un espacio muy breve, pero poderoso, que se abre entre el estímulo y la respuesta. En ese pequeño lapso de tiempo, nuestra mente puede elegir una respuesta más consciente, en lugar de reaccionar automáticamente. Esta ventana de oportunidad es un regalo que nos ofrece la posibilidad de tomar el control de nuestra respuesta, en lugar de que nuestra reactividad tome las riendas de nuestra vida. Al principio, me resultaba difícil identificar esa ventana. A menudo, no era consciente de que estaba siendo arrastrado por mis emociones hasta que ya había reaccionado. Pero con el tiempo, empecé a notar que cuando estaba más presente y atento, la pausa se volvía más evidente.
Era como si la mente y el cuerpo me enviaran señales sutiles, recordándome que podía elegir una respuesta más tranquila y reflexiva. El truco estaba en entrenar mi mente para reconocer esos momentos en los que la reactividad estaba a punto de apoderarse de mí. A veces, solo necesitaba unos segundos para calmar mi respiración o para enfocar mi atención en algo fuera de la situación. Esos segundos de pausa no solo me ayudaron a reducir la intensidad de mis emociones, sino que también me permitieron pensar de manera más clara y efectiva. Lo más asombroso de la pausa es que no solo tiene el poder de calmar las emociones en el momento, sino que también fortalece el autocontrol a largo plazo. Cuanto más practicaba la pausa, más fácil me resultaba detenerme antes de reaccionar. Comencé a darme cuenta de que, cuando elegía no reaccionar impulsivamente, estaba entrenando mi mente para que fuera más consciente y menos reactiva en otras áreas de mi vida. Además, la pausa no solo se limitaba a momentos de ira o frustración. Empecé a usarla también en situaciones cotidianas, cuando la ansiedad o la preocupación comenzaban a dominar mis pensamientos. Me di cuenta de que, al tomarme unos segundos para respirar y reflexionar, podía manejar mejor el estrés y las emociones negativas. La pausa se convirtió en una herramienta fundamental para fortalecer mi resiliencia emocional. Otro aspecto que me sorprendió al practicar la pausa fue cómo comenzó a mejorar la calidad de mis relaciones. Antes, mi impulso era responder de inmediato, ya fuera para defenderme o para imponer mi punto de vista. Esto, por supuesto, a menudo generaba más conflicto y malentendidos. Pero al hacer una pausa antes de hablar, pude escuchar con más atención y expresar mis pensamientos de una manera más calmada y respetuosa. Este cambio no solo me ayudó a manejar mejor mis emociones, sino que también permitió que las personas a mi alrededor se sintieran más escuchadas y comprendidas. Al dar espacio a la conversación, en lugar de apresurarnos a resolver todo, las discusiones se volvieron más constructivas y menos cargadas de confrontación. La pausa me permitió reconocer que, en muchas ocasiones, la solución no radica en tener la razón, sino en entender mejor al otro y encontrar un terreno común desde la calma. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que la pausa se ha convertido en una de las herramientas más poderosas en mi vida. No se trata de una solución mágica que elimine las emociones difíciles, ni de un truco para evitar la ira por completo. Pero, al incorporar la pausa en mi vida diaria, he aprendido a reaccionar con más conciencia y menos reactividad. La pausa no es solo un descanso físico, sino una oportunidad para volver al presente, para observar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas, y para tomar decisiones más sabias. Con cada pausa que doy, me siento un paso más cerca de cultivar una paz interior que no depende de las circunstancias, sino de mi capacidad para responder con equilibrio ante lo que la vida me presenta. Número 5. El poder de la desconexión. En el camino hacia la calma mental, uno de los mayores desafíos que enfrenté fue el de aprender a eliminar las distracciones, especialmente aquellas originadas por la tecnología. Vivimos en una era donde la digitalización es omnipresente. Teléfonos inteligentes, redes sociales, correos electrónicos, mensajes instantáneos, notificaciones. El bombardeo constante de estímulos es abrumador. Parecía que mi mente nunca podía descansar porque estaba en perpetuo estado de alerta, esperando la próxima notificación o la siguiente tarea pendiente que debía atender. Al principio, no me daba cuenta de cuánto me estaban afectando estas interrupciones constantes. Estaba tan acostumbrado a mi ritmo acelerado que ni siquiera notaba cómo mi concentración se dispersaba, ni cómo mi paz interior se veía alterada cada vez que mi teléfono vibraba o sonaba. Recuerdo perfectamente aquellos días en los que simplemente no podía desconectar. El día comenzaba con mi teléfono en la mano, revisando correos electrónicos, redes sociales y mensajes antes de siquiera poner un pie fuera de la cama. Durante todo el día, mi teléfono no dejaba de vibrar. Reuniones, mensajes de trabajo, notificaciones de las redes sociales, alertas de noticias. Cada vez que miraba la pantalla, mi mente se veía arrastrada en una maraña de pensamientos y preocupaciones. Incluso cuando intentaba concentrarme en una tarea importante, había algo dentro de mí que no podía dejar de pensar en las pequeñas alertas que aparecían en la pantalla. Mi atención estaba fragmentada
Y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta de cómo esto estaba afectando mi bienestar mental. Lo peor de todo es que, cuando finalmente llegaba la noche, mi mente seguía saturada. Las conversaciones no terminaban, los pensamientos seguían girando, los correos y mensajes sin leer me perseguían, y me costaba mucho encontrar la calma para dormir. Era como si mi cerebro estuviera atrapado en una rueda interminable de estímulos, incapaz de detenerse. En ese momento, me di cuenta de que una gran parte de mi falta de paz interior se debía a la falta de límites claros en cuanto al uso de la tecnología. Cada notificación, cada mensaje y cada actualización me mantenían en un estado constante de hiperestimulación. El concepto de hiperconexión no es algo nuevo, pero es difícil de comprender hasta que uno lo experimenta personalmente. Vivimos conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A menudo, ni siquiera somos conscientes de cuántos minutos, horas e incluso días pasamos navegando en las redes sociales o revisando nuestros teléfonos. La sobrecarga de información y estímulos de las pantallas digitales se convierte en una distracción que no solo dispersa nuestra atención, sino que también interrumpe nuestro equilibrio emocional. Empecé a darme cuenta de que, cuando estaba en línea, muchas veces me sentía más inquieto que conectado, más disperso que enfocado. Sin embargo, el hábito de revisar mi teléfono constantemente era tan fuerte que me costaba detenerme. El impulso de estar siempre al tanto, de no perderme nada, me mantenía atrapado en un ciclo interminable de distracción. Lo curioso es que, en un principio, las redes sociales y las aplicaciones digitales parecían ser la solución para mantenerme informado, conectado con amigos y familia, o simplemente para pasar el tiempo. Pero con el paso de los días, me di cuenta de que estas herramientas, lejos de ayudarme a encontrar paz, estaban socavando mi tranquilidad mental. Cada vez que me conectaba, sentía que mi mente se llenaba de ruido. Imágenes, opiniones, noticias y publicaciones que, aunque interesantes en su momento, no hacían más que generar más ansiedad y estrés. Aunque me decía a mí mismo que solo iba a revisar algo rápido, me encontraba atrapado en un bucle interminable que me hacía perder horas preciosas. Mi mente se veía arrastrada por una corriente de distracciones que no me permitía ser productivo ni disfrutar de los momentos de calma. Las distracciones digitales tienen un impacto profundo en nuestra capacidad de mantener la calma mental. La necesidad constante de estar al tanto de todo crea un ambiente de ansiedad constante. Nos hemos acostumbrado a vivir en un estado de alerta constante, como si estuviéramos esperando la siguiente notificación, mensaje o actualización. Este estado de hiperalerta impide que nuestra mente descanse y recupere su energía, algo que es fundamental para mantener el equilibrio emocional. Con el tiempo, la sensación de estar conectado a todo se convierte en una especie de jaula invisible que nos mantiene atrapados en un ciclo de sobrecarga cognitiva. Cada vez que respondemos a una notificación o revisamos un mensaje, estamos entrenando a nuestro cerebro para que busque constantemente la gratificación instantánea, lo que a su vez debilita nuestra capacidad para mantener la concentración y la calma. A medida que me fui dando cuenta de este patrón, comencé a investigar más sobre el impacto de la tecnología en nuestra salud mental. Descubrí que el constante bombardeo de información no solo afecta nuestra concentración, sino que también contribuye a la fatiga mental y al agotamiento. Las investigaciones muestran que nuestra capacidad de atención se ve gravemente afectada por las distracciones digitales, lo que nos lleva a sentir que estamos constantemente ocupados, pero nunca realmente productivos. Cada vez que nuestra atención se ve interrumpida, ya sea por un mensaje de texto o una actualización de redes sociales, nuestro cerebro debe hacer un esfuerzo adicional para volver a concentrarse en la tarea en cuestión, lo que aumenta nuestra carga cognitiva y reduce nuestra eficiencia. Fue entonces cuando tomé la decisión de comenzar a poner límites claros al uso de la tecnología. El primer paso fue reconocer que, para alcanzar la calma mental, necesitaba aprender a desconectar. En lugar de permitir que mi teléfono me controlara, decidí tomar el control de mis hábitos digitales. Comencé a hacer una lista de las principales fuentes de distracción en mi vida digital y me comprometí a eliminarlas, o al menos reducir su impacto. La notificación constante de correos electrónicos,
las alertas de redes sociales y los mensajes instantáneos comenzaron a ser menos importantes que la necesidad de cuidar mi mente. La clave fue establecer límites claros. Por ejemplo, decidí que no revisaría mi teléfono durante la primera hora de la mañana ni la última hora de la noche. Al principio, esto me resultó difícil, porque sentía que podría perder algo importante. Pero pronto me di cuenta de que esa sensación de urgencia era solo una ilusión creada por el hábito. Al dejar el teléfono a un lado y dedicar ese tiempo a actividades más calmantes, como la meditación, la lectura o simplemente disfrutar de un desayuno tranquilo, pude empezar a experimentar una paz que no había conocido en mucho tiempo. La sensación de no estar constantemente conectado me dio un espacio de libertad mental que poco a poco me permitió disfrutar más de los momentos presentes. Otro cambio importante que implementé fue crear espacios libres de tecnología. Me di cuenta de que, si no establecía límites claros, las distracciones digitales me seguían hasta en los momentos en los que debería haber estado más enfocado. Durante el trabajo, por ejemplo, establecí reglas para no revisar mi teléfono ni las redes sociales. Si sentía la tentación de revisar algo, me recordaba a mí mismo que mi concentración era más valiosa que cualquier notificación. Creé pequeños rituales para proteger mi tiempo de concentración, como poner mi teléfono en modo no molestar o dejarlo fuera de la habitación donde estaba trabajando. Este espacio libre de distracciones también lo extendí a mi tiempo de descanso. Aprendí que, cuando me desconectaba de la tecnología, mi mente encontraba tiempo para relajarse y recargarse de verdad. Me di cuenta de que, en muchos casos, lo que realmente necesitaba no era distraerme más con mi teléfono, sino darle espacio a mi mente para descansar, meditar, reflexionar o simplemente estar presente sin la necesidad de estímulos constantes. Es importante señalar que este proceso de eliminar las distracciones digitales no fue inmediato ni fácil. Número 6. La escucha activa. Uno de los cambios más poderosos que experimenté en mi búsqueda por alcanzar una mayor calma mental fue aprender a escuchar de manera plena. Antes, solía estar tan atrapado en mis propios pensamientos, en mis opiniones y juicios, que a menudo me perdía de lo que realmente estaba ocurriendo en una conversación. Escuchar, en mi caso, no siempre significaba estar presente. Era más una cuestión de preparar lo que iba a decir a continuación, de estar esperando mi turno para hablar, en lugar de absorber completamente lo que la otra persona quería compartir. Al final, esas interacciones no solo eran superficiales, sino que también aumentaban mi ansiedad, ya que sentía que las conexiones no eran genuinas ni profundas. Había algo profundamente insatisfactorio en sentir que, aunque estaba rodeado de personas y constantemente conversaba con ellas, realmente no estaba presente en esos momentos. Sentía que, en lugar de aprovechar esos instantes de intercambio, me encontraba preocupado por cómo me percibían o por cómo las palabras que elegía podrían influir en la situación. Todo esto me dejaba con una sensación vacía, de desconexión, y lo peor era que ni siquiera me daba cuenta de que esa desconexión provenía de mi incapacidad para escuchar de manera auténtica. El primer paso para transformar mi forma de escuchar fue darme cuenta de que había una diferencia importante entre oír y escuchar. Oír es un proceso pasivo, algo que hacemos sin esfuerzo consciente, mientras que escuchar es un acto activo, intencional, que requiere atención plena. Es curioso, porque aunque pasamos tanto tiempo hablando y escuchando a los demás, no siempre nos detenemos a pensar en cómo lo hacemos. En mi caso, el acto de escuchar se convirtió en una oportunidad no solo para entender al otro, sino también para practicar el estar presente en el momento. En lugar de escuchar con el objetivo de responder, aprendí a escuchar para entender. Este cambio de perspectiva fue, al principio, complicado. Mi mente estaba tan entrenada a pensar en mi respuesta mientras la otra persona hablaba, que muchas veces me encontraba distraído, incluso durante conversaciones importantes. Sin embargo, poco a poco, fui descubriendo que escuchar de verdad, sin el afán de interrumpir o dar una respuesta inmediata, me traía una profunda sensación de calma. Al quitarme la presión de tener que reaccionar, pude relajarme y realmente conectar con lo que la otra persona quería comunicar. A medida que profundizaba en la práctica de la escucha activa, me di cuenta de que no solo se trataba de escuchar lo que se decía, sino también de captar lo que no se decía.
Es sorprendente cuántas veces las palabras no son suficientes para expresar todo lo que alguien está viviendo o sintiendo. La forma en que una persona se expresa, su tono de voz, el lenguaje corporal, las pausas, los silencios, todo eso contiene información que, si estamos atentos, puede enriquecer nuestra comprensión. Aprender a escuchar empáticamente me permitió estar mucho más en sintonía con los demás. En lugar de centrarme solo en lo que la otra persona decía verbalmente, comencé a prestar atención a sus emociones, a su estado de ánimo y a los matices en su voz. Esto no solo me permitió ser un mejor amigo, pareja o compañero de trabajo, sino que también me permitió ser más consciente de mis propios sentimientos en ese momento. A veces, escuchar es una vía de autoconocimiento, porque lo que las personas nos comunican también puede reflejar lo que estamos sintiendo internamente. Lo más revelador de este proceso fue que la escucha empática no solo generaba una conexión más profunda con los demás, sino que también me ofrecía una especie de pausa en medio de las interacciones. Al escuchar de manera activa, mi mente se mantenía centrada en el momento presente, sin que se desbordara por pensamientos automáticos sobre lo que iba a decir o por juicios internos. Mi respiración se volvía más tranquila, mis pensamientos se calmaban, y el simple acto de estar presente para otra persona me ayudaba a reducir el ruido mental que tanto me angustia. Una de las revelaciones más poderosas en este proceso fue descubrir el poder del silencio. Durante muchos años, me había sentido incómodo con los silencios en las conversaciones, como si hubiera una obligación de llenarlos con palabras para que la interacción siguiera fluyendo. Sin embargo, aprendí que los silencios pueden ser profundamente significativos. El silencio no es necesariamente vacío, puede ser una oportunidad para reflexionar, para procesar lo que se ha dicho, y para permitir que tanto tú como la otra persona tengan espacio para ordenar sus pensamientos. En lugar de apresurarme a responder inmediatamente, comencé a practicar el silencio consciente. En aquellos momentos en los que sentía que la conversación pedía una respuesta, me detenía unos segundos, no solo para pensar en qué decir, sino para sentir lo que el otro estaba transmitiendo. Ese breve espacio de silencio, en el que ambos respiramos y nos damos tiempo, se convirtió en un acto de respeto mutuo. Aprendí que no siempre tenía que llenar cada pausa con palabras. A veces, solo estar allí, escuchar y dar espacio al otro para que se exprese era más que suficiente. Es curioso cómo, al mejorar mi habilidad para escuchar a los demás, descubrí que esto también era una forma de autocuidado. Al liberarme de la necesidad de responder rápidamente o de estar constantemente preocupado por cómo me percibían, comencé a sentirme más en paz conmigo mismo. Escuchar se convirtió en una manera de relajar mi mente y mi cuerpo, de liberarme de la ansiedad que me generaba pensar que siempre tenía que hacer algo o intervenir en cada conversación. En lugar de ver las interacciones como algo que debía gestionar o controlar, empecé a verlas como oportunidades para ser plenamente consciente del momento. Cada conversación se transformó en una experiencia de mindfulness, en la que mi objetivo no era solo escuchar, sino también estar presente. Esta práctica de estar presente no solo me ayudó a conectar mejor con los demás, sino que también me permitió comprender mis propios pensamientos y emociones con mayor claridad. El cambio más significativo que experimenté fue en mis relaciones. Al aprender a escuchar de manera más profunda, las personas que me rodeaban comenzaron a sentir que realmente los escuchaba, no solo de manera superficial, sino de forma genuina. Esto generó una conexión más profunda y sincera. Ya no era una conversación en la que estaba esperando mi turno para hablar, sino un intercambio de ideas y emociones, en el que cada palabra se convertía en un puente hacia un entendimiento más completo y empático. Mis relaciones se volvieron más auténticas, porque había menos espacio para malentendidos. Cuando escuchamos de verdad, no solo comprendemos mejor lo que la otra persona quiere decir, sino que también les damos un espacio para ser escuchados, lo cual es una de las formas más profundas de validación que podemos ofrecer. Finalmente, descubrí que la escucha no solo sirve para conectar con los demás, sino que es un camino hacia la calma interna. En cada conversación, al permitirme estar presente y escuchar sin el afán de interrumpir, sentí que mi mente se aligeraba. Los pensamientos y preocupaciones que solían invadir mi cabeza desaparecían,
reemplazados por una sensación de serenidad y enfoque. Estaba aprendiendo a centrarme en el aquí y ahora, algo fundamental para encontrar paz en un mundo que constantemente nos empuja a pensar en el futuro o a reflexionar sobre el pasado. La práctica de la escucha consciente me permitió finalmente reconciliarme con la idea de que no todo necesita una respuesta inmediata. De hecho, a veces la respuesta más sabia es simplemente escuchar. En un mundo lleno de ruido y distracciones, aprender a escuchar es un acto de valentía, un acto que nos conecta con lo esencial y nos ayuda a cultivar la calma, tanto dentro de nosotros como en nuestras relaciones con los demás. Número 7. Un juicio claro como la base de una vida tranquila. Hay algo que aprendí a lo largo de mi camino hacia una mayor calma mental, algo que tiene el poder de transformar nuestra experiencia diaria de forma profunda, y ese algo es mantener un carácter y juicio interno firme y claro. Este aspecto, que parece tan simple en teoría, se reveló ante mí como uno de los pilares fundamentales para alcanzar la serenidad mental. La vida cotidiana está llena de desafíos, incertidumbres y presiones externas que, si no aprendemos a manejarlas, pueden desestabilizarnos por completo. Pero lo que descubrí es que, cuando somos capaces de desarrollar una base sólida de principios internos y juicio claro, podemos navegar por esos desafíos sin perder nuestra paz interior. Recuerdo que, en un momento de mi vida, sentía que mis emociones estaban gobernadas por las circunstancias externas. Si algo no salía como lo planeaba, o si alguien me contrariaba, mi estado de ánimo cambiaba instantáneamente. Mis reacciones emocionales parecían ser un reflejo directo de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Esta falta de un juicio interno claro y firme me llevaba a vivir de forma reactiva, atrapado en una montaña rusa emocional que me agotaba mentalmente. Pensaba que era una consecuencia natural del estrés y las exigencias del día a día, pero pronto me di cuenta de que no era solo la situación lo que me afectaba, sino la manera en que la percibía y cómo respondía ante ella. Si no tenía un juicio firme y un carácter que se mantenía coherente con mis valores, las circunstancias podían desbordarme fácilmente. La clave para mantener la calma en medio de la tormenta radica en gran parte en cómo interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor. En vez de ser arrastrados por la corriente de pensamientos y emociones que surgen cuando algo nos molesta o nos preocupa, tener un juicio interno claro es como tener un faro en medio de la oscuridad. Este juicio interno no se basa en una reacción impulsiva o en lo que nos dicta nuestra primera impresión, sino en una reflexión consciente y en la capacidad de tomar una decisión sobre cómo queremos responder ante la situación. Es en ese momento de reflexión donde realmente se pone a prueba nuestra capacidad de mantener la calma. Este juicio claro surge de un sentido de coherencia interna. Cuando tenemos claro quiénes somos, cuáles son nuestros principios y valores, nuestras decisiones y reacciones fluyen de acuerdo a ellos, no a las circunstancias momentáneas o a lo que los demás esperan de nosotros. Este es el fundamento de un carácter sólido. A veces nos encontramos en situaciones en las que los demás pueden intentar desestabilizarnos o presionarnos para que actuemos de una manera que va en contra de nuestros principios. Pero cuando tenemos un juicio interno claro, es más fácil mantenerse firme. Sabemos qué es lo que estamos dispuestos a aceptar y qué no, sin que las opiniones ajenas ni las emociones intensas nublen nuestra percepción. Lo que me llevó a la claridad en mi juicio interno fue darme cuenta de lo fácil que es reaccionar ante las emociones o los eventos sin antes reflexionar. De igual manera, los valores también son una brújula en situaciones difíciles. Puede ser que, en medio de un conflicto o una situación estresante, la presión de la emoción nos haga dudar de lo que creemos que es correcto. Pero si tenemos bien definidos nuestros valores, esos principios actúan como un recordatorio constante de lo que es importante para nosotros. Así, en momentos de incertidumbre, nuestro juicio interno se mantiene firme, porque sabemos cuál es el camino que nos lleva a la calma. Un aspecto clave para mantener un juicio interno claro y un carácter firme es la autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de controlar nuestras emociones, pensamientos y acciones de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando las circunstancias nos empujan a hacer lo contrario. Desarrollar esta habilidad fue uno de los mayores desafíos en mi viaje hacia la calma. En muchas ocasiones,
me encontraba tentado a actuar de forma impulsiva o a reaccionar ante situaciones sin pensar. Pero, al darme cuenta de que esas reacciones inmediatas solo alimentaban mi ansiedad y frustración, comencé a practicar la autodisciplina de forma más consciente. Una forma en la que fortalecí mi autodisciplina fue estableciendo rutinas diarias que me ayudaran a mantenerme centrado y enfocado. Comenzaba cada día con un momento de reflexión y meditación, donde me conectaba con mis valores y con las intenciones que quería mantener a lo largo del día. También empecé a practicar la autoobservación, es decir, el arte de tomar un paso atrás y analizar mis pensamientos y emociones antes de reaccionar. En esos momentos de calma, encontraba la fuerza para tomar decisiones más reflexivas, basadas en mis principios y no en mis impulsos. Un aspecto que complementa el juicio claro es la resiliencia. La resiliencia no solo implica la capacidad de adaptarse a los cambios o superar adversidades, sino también la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando las circunstancias son difíciles. A lo largo de mi vida, aprendí que las pruebas y desafíos no desaparecen, pero lo que podemos cambiar es la forma en que reaccionamos ante ellos. Cuando cultivamos una mentalidad resiliente, nuestro juicio interno se vuelve más firme, porque ya no somos víctimas de las circunstancias externas, sino que tenemos la fuerza interna para manejar cualquier situación de manera tranquila y efectiva. La resiliencia también implica entender que el camino hacia la calma no siempre es lineal. Habrá momentos de caos, estrés y frustración, y la clave no es evitar estos momentos, sino cómo los enfrentamos. Con un juicio firme y claro, incluso en medio de la adversidad, podemos encontrar una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestra capacidad de mantener la calma. Al igual que un árbol que se dobla con el viento, pero no se rompe, nuestra capacidad de mantener un juicio claro y firme nos permite navegar por las tormentas emocionales de la vida sin perder nuestra integridad interna. Otra área en la que un juicio firme y claro es esencial es en la toma de decisiones. Todos los días tomamos decisiones, grandes y pequeñas, que afectan nuestra vida y nuestro bienestar. La forma en que tomamos estas decisiones puede determinar el nivel de paz mental que experimentamos. Si tomamos decisiones impulsivas, basadas en el miedo o el deseo de evitar el malestar, es probable que con el tiempo nos sintamos más ansiosos o insatisfechos. Pero cuando tenemos un juicio claro, somos capaces de tomar decisiones más reflexivas y alineadas con nuestros valores, lo que reduce el arrepentimiento y la duda. La clave para tomar decisiones con un juicio firme es ser consciente de nuestras motivaciones y tener claridad sobre lo que realmente queremos. En lugar de ser arrastrados por las opiniones de los demás o por las expectativas sociales, un juicio claro nos permite tomar decisiones que respetan nuestros valores y principios. Esto nos proporciona una sensación de certeza y seguridad interna, incluso si las decisiones que tomamos no son las más populares o las más fáciles. Al final, mantener un juicio interno claro y un carácter firme es una de las formas más efectivas de alcanzar la calma mental. La vida nos presenta constantemente desafíos y situaciones que ponen a prueba nuestra paz interior. Pero si tenemos un juicio claro, basado en la reflexión, los valores y la autodisciplina, podemos navegar por esas dificultades con una serenidad inquebrantable. Un juicio firme nos permite vivir con coherencia, tomar decisiones sabias y mantener nuestra calma, incluso en los momentos de mayor turbulencia. No se trata de evitar el conflicto o las dificultades, sino de saber cómo mantener nuestra paz interna mientras enfrentamos la vida tal como es. Número 8. No entregues tu vida a los demás. Uno de los aprendizajes más reveladores que me han llevado a una mayor paz interior ha sido entender que, para vivir con calma mental, es fundamental no permitir que los demás gobiernen o controlen mi vida. Este descubrimiento llegó de manera gradual, a medida que comencé a darme cuenta de cuántas veces me dejaba influenciar por las opiniones, expectativas o demandas de otras personas, incluso aquellas que no compartían mis valores ni mi visión del mundo. Lo curioso es que, mientras me sentía controlado por las expectativas externas, mi bienestar se veía comprometido, mi juicio nublándose y mi paz interior cada vez más distante. Recuerdo claramente cómo, en ciertas etapas de mi vida,
estaba obsesionado con la idea de complacer a los demás, de ser aceptado o de encajar en las expectativas ajenas. Había aprendido a medir mi valía a través de la aprobación externa. Si me decían que estaba haciendo las cosas bien, me sentía bien. Si no, me sentía vacío o incluso culpable. Esta dependencia constante de la validación de otros no solo me agotaba, sino que también me alejaba de mi verdadera esencia. En lugar de vivir de acuerdo con mis propios valores y deseos, vivía en función de los demás, buscando satisfacer sus expectativas para sentirme bien conmigo mismo. Al principio, esta forma de vivir me parecía natural. Creía que si los demás estaban contentos conmigo, entonces yo también lo estaría. Sin embargo, a medida que fui adquiriendo más conciencia de mí mismo y de mis propios deseos, comencé a notar que esta constante necesidad de aprobación me mantenía en un estado de constante ansiedad, de inseguridad. La paz interior no podía alcanzarse mientras mi bienestar dependiera de factores externos que estaban fuera de mi control. La clave estaba en aprender a tomar el control de mi vida, en establecer límites saludables y en no dejar que los demás dictaran mi camino. Al principio, me resultaba difícil entender que el control que creía tener sobre mi vida no era real. A menudo pensaba que, si lograba complacer a los demás, tendría más control sobre mi entorno, sobre cómo me percibían, sobre mis oportunidades en la vida. Esta ilusión de control me mantenía atrapado en una dinámica de expectativas externas en la que sentía que debía cumplir con ciertos estándares para estar bien. Era como si la vida fuera un juego en el que siempre debía seguir las reglas de otros para conseguir lo que quería. Pero pronto comprendí que este tipo de control no solo era ilusorio, sino también dañino. Vivir constantemente en función de lo que otros esperan de nosotros crea un desequilibrio emocional, porque nuestra paz se ve condicionada por la impredecible naturaleza de las opiniones ajenas. Por mucho que tratemos de cumplir con las expectativas de los demás, nunca podemos controlar lo que piensan o sienten, ni mucho menos controlar lo que esperan de nosotros. Al final, tratamos de jugar un juego cuyas reglas son cambiantes, y nos desgastamos en el proceso. Este ciclo de querer satisfacer a los demás para encontrar validación solo nos aleja más de nuestro verdadero ser, de lo que realmente deseamos y necesitamos para vivir en paz. A lo largo de los años, me di cuenta de que uno de los mayores obstáculos para mantener la calma interna es la constante necesidad de complacer a los demás. Esta necesidad de agradar a todo el mundo nos lleva a vivir una vida que no es la nuestra, sino una vida que está modelada por las expectativas y deseos ajenos. Nos convertimos en expertos en leer las señales de los demás, tratando de anticipar lo que quieren y ajustando nuestro comportamiento en consecuencia, a menudo en detrimento de nuestras propias necesidades y deseos. Aprender a soltar esta necesidad de complacer fue un proceso doloroso pero necesario. Empecé a darme cuenta de que, aunque siempre es importante ser amable y considerado con los demás, no puedo vivir para agradar a todos. Algunas personas estarán contentas conmigo, otras no, y eso está bien. No puedo controlar cómo los demás se sienten, y no debo cargar con esa responsabilidad. Aceptar que no todo el mundo estará de acuerdo con mis decisiones, y que no necesito la aprobación constante de los demás, fue un paso fundamental hacia mi libertad emocional. Es liberador dejar ir la idea de que debemos vivir para cumplir con las expectativas ajenas. Cuanto más liberado me sentí de esa necesidad, más me di cuenta de lo importante que es estar alineado con mi propia verdad. Esta alineación interna me proporcionó una sensación de calma que no dependía de la validación externa. Dejé de vivir con la sensación de estar constantemente en deuda con los demás o de estar buscando su aprobación. Uno de los aspectos más fundamentales de no permitir que los demás gobiernen nuestra vida es ser auténtico. La autenticidad no solo se trata de ser honesto con los demás, sino también con nosotros mismos. Para poder vivir una vida en la que nuestra paz interior no dependa de las circunstancias externas, es esencial ser fiel a quienes somos y a lo que realmente queremos. Al principio me resultaba difícil ser auténtico, especialmente en entornos donde sentía que mis opiniones o decisiones no serían bien recibidas. Pero poco a poco fui aprendiendo que la autenticidad es lo que realmente nos libera. Cuando dejamos de lado las máscaras que usamos para complacer a los demás, descubrimos que la vida se vuelve más sencilla, más plena y, sobre todo,
más tranquila. La autenticidad trae consigo una paz interna que es inquebrantable. Cuando actuamos de acuerdo con nuestros propios valores y deseos, sin ceder a la presión de ser algo que no somos, nos sentimos más completos, más en paz con nosotros mismos. Esta paz no depende de la aprobación externa, sino de nuestra capacidad para ser quienes somos realmente. La autenticidad es un antídoto contra el estrés y la ansiedad, ya que nos libera de la constante necesidad de ajustarnos a las expectativas de los demás. En el camino hacia la calma mental, también es crucial aprender a reconocer cuando alguien está tratando de manipularnos o controlarnos. Todos hemos experimentado, en algún momento, situaciones en las que las personas intentan influir en nuestras decisiones de manera indirecta, ya sea a través de la culpabilidad, la presión emocional o el chantaje. Número 9. No odies, simplemente ignora. En mi camino hacia la calma, hubo una lección que me costó mucho aprender. Aprender a ignorar y no odiar. Al principio, esta idea me parecía contraproducente. ¿Cómo podía simplemente ignorar algo que me molestaba profundamente o que me causaba dolor? ¿Cómo no iba a reaccionar ante la injusticia, la maldad o la frustración? La respuesta no fue inmediata, pero, con el tiempo, entendí que la clave para mantener la paz interior y la calma mental no radicaba en luchar contra todo lo que me incomodaba, sino en aprender a reconocer lo que merecía mi energía y lo que no. Recuerdo una época en la que vivía constantemente ofendido por las acciones de los demás. Cada vez que alguien me hacía algo que consideraba injusto, ya fuera una crítica malintencionada o una actitud grosera, sentía que debía responder con la misma intensidad. Estaba convencido de que si no respondía de inmediato, estaba dejando que los demás me pisotearan o me pasaran por encima. Mi mente se llenaba de pensamientos de ira y resentimiento, y cada vez que pensaba en esas situaciones, el nudo en mi estómago se apretaba más. La ira se apoderaba de mí, y la sensación de impotencia que sentía solo alimentaba el ciclo de frustración. Al principio, me parecía que la única forma de defenderme era reaccionar, enfrentar la situación de inmediato. Sin embargo, pronto comencé a darme cuenta de que esta respuesta reactiva solo me dejaba exhausto y amargado. Cuanto más me aferraba a mis emociones negativas y a la necesidad de hacer justicia, más me alejaba de la calma que tanto anhelaba. Fue entonces cuando comprendí que, en lugar de enfrentarme constantemente a todo lo que me incomodaba, debía aprender a ignorar y, lo más importante, a no odiar. Una de las primeras lecciones que aprendí en este proceso fue entender la diferencia entre ignorar y ser indiferente. Ignorar no significa ser pasivo o indiferente ante la injusticia o el daño. Ignorar es una decisión consciente de no darle poder a algo que está fuera de nuestro control, que no vale la pena alimentar o que simplemente no merece nuestra energía emocional. Ignorar, en este contexto, no es una falta de interés, sino una forma de proteger nuestra paz interior. La indiferencia, por otro lado, es una actitud de desinterés total, que puede ser dañina tanto para uno mismo como para los demás. La indiferencia no tiene en cuenta el sufrimiento o el dolor, mientras que ignorar implica discernir cuándo algo no merece nuestra atención o nuestra reacción. Aprender a ignorar algo o a alguien es un acto de autocuidado, un modo de no permitir que las acciones de los demás controlen nuestro estado emocional. De hecho, lo que descubrí es que, al aprender a ignorar muchas de las pequeñas molestias o provocaciones, podía liberar mi energía mental y emocional para cosas que realmente importaban. Por ejemplo, cuando alguien me hacía una crítica injusta o no solicitada, solía sentir la necesidad de defenderme, de demostrar que estaba equivocado. Pero, al darme cuenta de que no todas las críticas merecían mi tiempo o mi energía, comencé a practicar el arte de ignorar. Esto no significaba que dejara de ser consciente de la crítica, sino que no permitía que esa crítica me definiera o me afectara emocionalmente. Aprendí que la verdadera paz proviene de la capacidad de no tomar todo como algo personal, de no sentir que cada comentario negativo es una amenaza o un ataque directo contra mi persona. Uno de los componentes esenciales de aprender a ignorar y no odiar es el perdón. El perdón, en este contexto, no significa que estemos de acuerdo con lo que nos hicieron o que olvidemos lo que nos causó dolor. El perdón es, en realidad, un acto de liberación.
una forma de soltar la carga emocional que hemos estado llevando. Cuando perdonamos, no estamos haciendo un favor a la otra persona, sino a nosotros mismos. Estamos eligiendo dejar ir el peso del resentimiento, de la ira, y permitir que nuestra energía vuelva a fluir de manera saludable. Al principio, el perdón me parecía una debilidad, una rendición ante la injusticia. Pero pronto entendí que el perdón no tiene nada que ver con la debilidad, sino con la fuerza interior. Perdonar no significa que la otra persona haya ganado o que haya quedado impune, sino que es una forma de recuperar nuestra paz, de no permitir que el daño que nos hicieron siga controlando nuestra vida. De hecho, el perdón puede ser la clave para cortar los lazos emocionales con el pasado, para liberarnos de la prisión del resentimiento y la ira. Recuerdo que, en un momento particularmente difícil de mi vida, alguien me traicionó de una manera profunda. Durante mucho tiempo, alimenté el odio hacia esa persona, convencido de que era la única manera de lidiar con el dolor. Sin embargo, al poco tiempo, me di cuenta de que ese odio solo estaba minando mi energía. A pesar de que la traición fue dolorosa, elegí perdonar a esa persona, no porque ella lo mereciera, sino porque yo necesitaba liberarme del veneno del odio. Al hacerlo, sentí una paz profunda, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Un aspecto fundamental para aprender a ignorar y no odiar es la autoobservación. Cada vez que nos enfrentamos a algo que nos molesta o nos provoca una reacción emocional, tenemos la oportunidad de observar cómo reaccionamos. A menudo, las emociones de ira y odio surgen de una reacción impulsiva, de un juicio rápido ante lo que percibimos como una amenaza o una injusticia. Sin embargo, cuando somos capaces de detenernos y observar nuestras reacciones en lugar de dejarnos llevar por ellas, podemos elegir conscientemente cómo responder. La autoobservación me permitió darme cuenta de cómo mis pensamientos y emociones se disparaban en cuanto algo me irritaba o me hería. En lugar de reaccionar de inmediato, empecé a hacer una pausa, a respirar profundamente y a reflexionar sobre lo que estaba sintiendo. ¿Realmente valía la pena alimentar esa ira? ¿Qué ganaba con odiar a esa persona o situación? Esta pausa, aunque breve, me permitió darme cuenta de que muchas de las cosas que me molestaban no merecían ni mi tiempo ni mi energía. Número 10. Tu mente es un reflejo de tu entorno. En la vida, siempre he creído que todo está conectado. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y, por supuesto, nuestro entorno tienen una relación directa entre sí. Lo que nos rodea, lo que vemos, oímos y sentimos a diario, tiene un impacto profundo en nuestra mente y en nuestra paz interior. A lo largo de los años, me di cuenta de algo fundamental. Tu mente es un reflejo directo de tu entorno. Si vives en un ambiente caótico, tu interior también será caótico. Este concepto, aunque sencillo en apariencia, tiene una implicación profunda que cambia la manera en que vemos el mundo y, más importante aún, cómo decidimos vivir en él. Recuerdo que durante mucho tiempo me encontré atrapado en un ciclo constante de ansiedad y estrés. Mi vida parecía un torbellino de emociones conflictivas, pensamientos acelerados y una sensación constante de estar abrumado. Sin embargo, algo que nunca había considerado de manera consciente era cómo mi entorno estaba contribuyendo a esa agitación interna. Vivía en un entorno desordenado, tanto en el aspecto físico como en el emocional. Mi hogar estaba lleno de cosas que no utilizaba, mi espacio de trabajo estaba abarrotado y las relaciones a mi alrededor no siempre eran las más saludables. Todo esto, sin darme cuenta, estaba alimentando mi ansiedad y mi mente caótica. Uno de los primeros pasos que di para encontrar paz interior fue darme cuenta de cómo el caos externo se reflejaba en mi mente. En mi hogar, las cosas no tenían un lugar fijo. Había montones de papeles en mi escritorio, ropa esparcida por la casa, objetos que no tenían utilidad pero que seguían allí, ocupando espacio. Ese desorden físico, aunque parecía algo menor, tenía un impacto directo en mi estado mental. El desorden externo era una representación de mi mente desordenada. Constantemente pensaba en múltiples cosas al mismo tiempo, saltando de un pensamiento a otro sin poder centrarme en lo que realmente importaba. Cuando decidí comenzar a ordenar mi entorno, me di cuenta de lo profundamente conectado que estaba todo. Empecé por despejar mi espacio,
deshacerme de cosas que ya no necesitaba, limpiar y organizar. Al principio fue un reto, pero pronto empecé a notar los efectos inmediatos en mi mente. Cuando mi espacio físico comenzó a despejarse, mi mente también comenzó a aclararse. El acto de limpiar y organizar no solo era una forma de mantener las cosas en orden, sino también de liberar mi mente del caos y la agitación. El entorno ordenado me permitió experimentar una sensación de paz, de claridad y de control que no había tenido en mucho tiempo. Lo que descubrí fue que el desorden físico no solo es una molestia visual, sino que también se convierte en una carga mental. El desorden en casa o en el trabajo es como una constante fuente de distracción para el cerebro. Incluso si no estamos prestando atención a esos objetos, están ahí, ocupando un espacio en nuestra mente. La mente, como un espacio, necesita un lugar donde pueda descansar y encontrar calma. Un entorno desordenado es como una mente que no puede encontrar paz, constantemente ocupada por pensamientos no resueltos, preocupaciones y distracciones. Pero el entorno no se limita solo a lo físico. Las personas con las que nos rodeamos, la energía que compartimos, también influye enormemente en nuestra paz interior. Si nuestras relaciones están llenas de conflictos, negatividad o emociones tóxicas, es difícil encontrar calma. Es como intentar meditar en medio de una multitud ruidosa o tratar de leer en un lugar iluminado de manera inadecuada. La energía que nos rodea puede interferir con nuestra capacidad de centrarnos, de encontrar serenidad. Hoy en día, nuestro entorno se ve profundamente influenciado por los estímulos digitales a los que estamos expuestos a diario. Las redes sociales, los medios de comunicación y las noticias tienen un papel fundamental en la forma en que nos sentimos. Cuando me di cuenta de que mi ansiedad aumentaba cada vez que me sumergía en las redes sociales, comencé a cuestionar qué tanto estaba dejando que estos estímulos externos gobernaran mi paz interior. Las redes sociales son como un escaparate de la vida de los demás. Constantemente nos bombardean con imágenes de perfección, de logros y de éxitos, pero rara vez muestran la realidad de la lucha diaria, los fracasos o los momentos de vulnerabilidad. El problema de sumergirse demasiado en este mundo es que en lugar de ayudarnos a sentirnos conectados, termina alimentando nuestra inseguridad y ansiedad. Yo solía compararme constantemente con lo que veía en las redes sociales, deseando tener lo que otros tenían o logrando lo que otros habían logrado. Esta constante comparación me sumergía en un estado de insatisfacción y estrés. Las noticias, por su parte, no ayudaban. Vivimos en una época en la que las noticias negativas parecen ser las más relevantes, y la constante exposición a eventos trágicos o preocupantes solo incrementaba mi sensación de desasosiego. Fue entonces cuando decidí darme un respiro. Comencé a limitar mi exposición a las redes sociales y a los medios de comunicación. Dejé de seguir cuentas que me generaban sentimientos negativos y elegí consumir contenido que alimentaba mi crecimiento personal y bienestar. Al principio, este cambio me hizo sentir desconectado del mundo, como si estuviera perdiendo algo importante. Pero pronto, me di cuenta de que lo que estaba ganando era mucho más valioso: paz mental. Al reducir la cantidad de estímulos externos y controlar lo que dejaba entrar en mi mente, me di cuenta de que podía encontrar un espacio de calma mucho más profundo. La paz interior no depende solo de lo que hacemos por nosotros mismos, sino también de lo que decidimos permitir que entre en nuestras vidas. Todo lo que hemos hablado hasta ahora nos lleva a una conclusión importante. Para mantener la calma, debemos crear un entorno que la fomente. Esto no significa que debamos vivir en una burbuja apartada del mundo, sino que tenemos que ser conscientes de lo que nos rodea y cómo nos afecta. Crear un espacio físico organizado, rodearnos de relaciones que nos sumen en lugar de restarnos y ser selectivos con los estímulos digitales que consumimos son pasos clave para lograr un entorno que nutra nuestra paz. Además, debemos aprender a ser conscientes de nuestra propia energía y de la energía que aportamos a nuestro entorno. Si nuestro entorno refleja nuestra paz interior, también es importante cultivar esa paz desde dentro, a través de la meditación, la reflexión y la autoaceptación. Al integrar estos hábitos en nuestra vida diaria, podemos transformar nuestro entorno en un lugar que apoye nuestro bienestar,
en lugar de sabotearlo. En resumen, lo que aprendí a lo largo de los años es que si deseas encontrar calma en tu vida, debes empezar por observar tu entorno. Si vives en un caos constante, tanto físico como emocional, tu mente reflejará ese caos. Para lograr una paz profunda, debes hacer un esfuerzo consciente por crear un espacio que favorezca la serenidad. Organizar tu hogar, rodearte de personas que te eleven, reducir el ruido de los estímulos digitales y protegerte de la negatividad son pasos fundamentales para alcanzar una paz duradera. La mente es un reflejo de lo que la rodea, y si logramos crear un entorno que promueva la calma, nuestra mente comenzará a encontrar su propio equilibrio. Número 11. El poder del descanso. A lo largo de mi vida, uno de los mayores retos que enfrenté fue comprender y valorar el poder del descanso. En mi juventud, veía el descanso como una simple pausa en medio de la actividad, como algo secundario que podía esperar. Siempre pensaba que si me esforzaba lo suficiente, si trabajaba más, si me sacrificaba un poco más, podría lograr mis metas más rápido, ser más productivo, ser más exitoso. La idea de descansar, de frenar un momento, me parecía un lujo innecesario, algo que podía permitirme solo cuando estuviera completamente agotado. Pero como me di cuenta con el tiempo, la falta de descanso no solo afecta nuestra productividad, sino que también es una barrera imponente para encontrar la paz interior. Recuerdo que durante una temporada de mi vida, me encontraba atrapado en una espiral constante de trabajo, actividades y preocupaciones. Cada día parecía ser una maratón sin fin. Estaba siempre ocupado, pero al final del día, la sensación de haber logrado algo importante era fugaz y vacía. Me sentía cansado, pero no de la manera que uno se siente después de una actividad física desafiante o gratificante. Era un cansancio mental y emocional. Todo lo que hacía parecía no tener suficiente valor, y a pesar de estar ocupando todo mi tiempo, nunca sentía que tenía un momento de paz o claridad. Entonces, algo cambió. Tuve que enfrentar una de mis mayores lecciones, que el descanso no es solo una necesidad fisiológica, sino una poderosa herramienta para lograr la calma mental y la paz interior. El descanso no es un lujo, es una necesidad fundamental. La mente, al igual que el cuerpo, necesita tiempo para recargarse, reorganizarse y encontrar equilibrio. El descanso no es solo un descanso físico, es un descanso mental y emocional. Es una oportunidad para desconectar de las tensiones del día a día y restablecer nuestra energía vital. Al principio me resistía a la idea de descansar. El trabajo, las metas y las obligaciones parecían ser más importantes que cualquier cosa. Pensaba que si me detenía, perdería el impulso, el momentum. Sin embargo, lo que empecé a notar fue un patrón negativo. Cuanto menos descansaba, más ansioso y agotado me sentía. Mis pensamientos se volvían más dispersos, mi productividad disminuía, y las pequeñas frustraciones del día se acumulaban como una bola de nieve. Cada vez que intentaba resolver un problema, mi mente estaba tan sobrecargada que no podía pensar con claridad. La falta de descanso creaba un ciclo de estrés y agotamiento que me alejaba cada vez más de la calma. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que no podía seguir adelante con esa mentalidad de más es mejor. Necesitaba parar, detenerme y tomarme un tiempo para descansar. Aprendí que el descanso no es una pausa para la inactividad, sino una herramienta para resetear mi mente y cuerpo, para devolverme el equilibrio necesario para continuar con claridad y serenidad. Solo entonces entendí que el descanso es uno de los pilares fundamentales de la calma y la paz interior. Uno de los mayores bloqueos que enfrenté al aprender a descansar fue la creencia de que descansar era equivalente a perder tiempo. El descanso se convierte, entonces, en un acto de rebelión contra esa constante presión de estar ocupados todo el tiempo. El descanso es un recordatorio de que podemos ser, de que el ser es tan importante como el hacer. Al aprender a descansar, aprendí a desconectarme de la carrera constante por ser más productivo. De hecho, descubrí que al descansar de manera regular, mi productividad aumentaba. No solo podía pensar con más claridad, sino que también era más creativo, más eficiente y, lo más importante, más calmado. El descanso se convirtió en un catalizador para encontrar paz mental y claridad emocional. Aprender a descansar me permitió estar más presente en mi vida,
disfrutar de los pequeños momentos sin sentir que siempre había algo más importante que hacer. Es importante entender que el descanso no solo se trata de dormir. El descanso físico es esencial para la regeneración del cuerpo, pero también es vital tomarse tiempo para descansar emocionalmente. El estrés emocional, la ansiedad y las tensiones de las relaciones o del trabajo pueden agotar nuestra energía de una manera que no siempre se nota de inmediato. El descanso emocional implica permitirte sentir lo que sientes, sin juicio, sin prisa por arreglarlo. Es un tiempo para sanar, para procesar, para liberarte de las cargas emocionales que llevamos con nosotros. Además, el descanso físico y emocional no tiene que ser un evento grande o prolongado. No se trata de tomar semanas de vacaciones para desconectar, aunque eso también puede ser beneficioso. Se trata de integrar momentos de descanso en nuestra vida diaria. Se puede descansar mientras se toma un paseo tranquilo, mientras se realiza una actividad placentera como leer un libro o escuchar música, o incluso mientras se practica la meditación o el yoga. Estos pequeños descansos, dispersos a lo largo del día, son como pequeñas dosis de serenidad que nos permiten mantener la calma y la claridad. En un mundo donde las pantallas dominan nuestra atención, una de las formas más poderosas de descanso es desconectar del mundo digital. Las redes sociales, los correos electrónicos y las noticias pueden consumir nuestra mente sin que nos demos cuenta. Cada notificación, cada mensaje, cada imagen es un pequeño estímulo que mantiene nuestra mente en alerta constante. Tomarse un tiempo para desconectar del mundo digital, incluso por unos minutos, puede ser una forma profundamente restauradora de descanso. Recuerdo que al principio me sentía incómodo cuando intentaba desconectarme de las redes sociales o dejar el teléfono en otro cuarto. La idea de no estar siempre conectado me generaba ansiedad, como si me estuviera perdiendo de algo. Sin embargo, al hacerlo, descubrí que mi mente encontraba un espacio de calma y que mi energía se restauraba. El descanso digital se convirtió en una forma de aliviar la sobrecarga de información y de darme un respiro mental. Aprendí a disfrutar del silencio, de la tranquilidad de estar en el presente, sin la necesidad de verificar constantemente el teléfono. Número 12. Llevar un diario. Desde hace varios años descubrí que llevar un diario es mucho más que anotar hechos cotidianos. Se transformó en un acto sagrado de autoconocimiento y liberación emocional. Recuerdo el momento en que, abriendo una libreta en blanco, sentí que finalmente tenía un espacio propio en el que dejar fluir mis pensamientos sin restricciones. Esa primera entrada marcó el inicio de un viaje interno en el que cada palabra escrita se convirtió en un puente hacia mi esencia más genuina. Al comenzar a plasmar mis emociones y experiencias, me di cuenta de que el diario se transformaba en un refugio personal, un lugar donde podía ser completamente honesto conmigo mismo. No se trataba de registrar únicamente lo que ocurría en el mundo exterior, sino de adentrarme en las profundidades de mi ser, explorando tanto la luz como la sombra que coexistían en mi interior. Con cada página, el acto de escribir se volvió una forma de meditación, un momento para detener el torbellino de la rutina y conectarme con mis verdaderos sentimientos. En esos instantes, las palabras parecían tener una magia especial. Podían transformar la tristeza en aprendizaje, el miedo en fuerza y la incertidumbre en claridad. El diario me permitió ver mis experiencias desde otra perspectiva, identificar patrones en mis emociones y, sobre todo, comprender que cada vivencia, por complicada que fuese, tenía un propósito en mi camino de crecimiento personal. Era como si, al volcar mis pensamientos en papel, también estuviera ordenando el caos y dándome la oportunidad de sanar. Con el tiempo, llevar un diario se consolidó como un ritual indispensable en mi vida. En los días llenos de alegría, las páginas se iluminaban con relatos de pequeños triunfos y momentos de felicidad que, de otra forma, se perderían en la vorágine del día a día. En los días difíciles, por otro lado, la escritura se transformaba en un bálsamo, un espacio seguro donde podía procesar el dolor, liberar tensiones y encontrar consuelo en la reflexión. Así, cada entrada se convertía en un testimonio sincero de mi evolución y en un recordatorio de que cada emoción, por intensa o pasajera que fuera, merecía ser escuchada. Llevar un diario me enseñó a observar mi vida con mayor detenimiento.
Al releer mis escritos, descubrí que había lecciones escondidas en cada experiencia, mensajes que el tiempo y la reflexión ayudaban a descifrar. Esa práctica constante no solo fortaleció mi autoconciencia, sino que también me permitió reconocer mi capacidad para adaptarme, reinventarme y superar adversidades. La tinta se transformó en la herramienta con la que fui trazando el mapa de mi existencia, señalando los senderos recorridos y abriendo paso a nuevas posibilidades. A veces, la honestidad que exigía esta práctica me confrontaba con aspectos de mí mismo que preferiría ignorar. Sin embargo, cada vez que me enfrentaba a esas verdades, el diario se convertía en un aliado que me invitaba a transformar la incomodidad en oportunidad. Al aceptar mis errores y mis aciertos por igual, aprendí a valorarme de una manera más profunda y a cultivar la compasión hacia mi propia humanidad. Escribir en esas páginas se convirtió en un acto de valentía, en un compromiso de ser fiel a mi realidad sin máscaras ni filtros. La transformación no fue inmediata ni exenta de desafíos. Hubo días en los que la pluma parecía no tener voz, en los que el peso de las experiencias hacía difícil encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, en esos momentos, el silencio en las páginas hablaba por sí mismo, recordándome que no siempre es necesario llenar cada espacio con narrativas elaboradas. A veces, el simple hecho de dejar constancia de lo que se siente es suficiente para comenzar el proceso de sanación. Esa aceptación me enseñó que la escritura es tan variable y humana como la vida misma, y que cada trazo, cada letra, tiene su propio valor intrínseco. Compartir fragmentos de mi diario con amigos cercanos me abrió la puerta a nuevas conexiones. Al revelar parte de mi mundo interno, descubrí que muchos se identificaban con mis vivencias y que, en esa intimidad compartida, se fortalecían los lazos de empatía y comprensión. El acto de escribir, entonces, trascendió lo personal y se transformó en una forma de diálogo, en una invitación a otros para explorar y abrazar sus propias historias. Así, el diario se convirtió no solo en un espejo de mi alma, sino también en un puente que me conectaba con la experiencia humana en toda su diversidad. Hoy, llevar un diario es un ritual inquebrantable que nutre mi ser. Es el espacio donde puedo ser completamente yo mismo, donde cada palabra es un reflejo de mi verdad y cada silencio, un respiro para el alma. Al cerrar las páginas al final del día, siento una gratitud inmensa por el camino recorrido, por las lecciones aprendidas y por la posibilidad constante de reinventarme. La práctica de escribir me recuerda que la vida, con todas sus vueltas y revueltas, es un lienzo en el que siempre hay espacio para nuevas historias, para nuevos comienzos y para la eterna transformación de nuestro interior. 15. Caminar de vez en cuando. Hace ya un tiempo que descubrí el poder transformador de simplemente salir a caminar, de dejar atrás la inercia de una rutina implacable y entregarme a la experiencia de moverme sin un destino preestablecido. No se trataba de recorrer grandes distancias ni de alcanzar logros deportivos, sino de regalarme pequeños instantes de paz y conexión con la vida, en los que cada paso se volvía un acto de rebeldía contra la prisa y el agobio diario. Recuerdo que en esa etapa, mi mente se encontraba saturada por preocupaciones, tareas y la constante sensación de urgencia. Los días transcurrían entre el estrés de cumplir obligaciones y la ansiedad de alcanzar metas, hasta el punto en que casi olvidaba la existencia de la belleza en lo cotidiano. Fue en medio de este torbellino que, impulsivamente, decidí calzarme unos zapatos y salir a caminar sin más pretexto que la necesidad de desconectar y reencontrarme conmigo mismo. Cada vez que emprendía ese sencillo viaje a pie, algo mágico sucedía. El sonido rítmico de mis pasos sobre el pavimento se mezclaba con el murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros, creando una sinfonía natural que contrastaba con el bullicio de mi mente. Caminar de esta manera se convirtió en una especie de meditación en movimiento, un espacio en el que podía liberar mis pensamientos y permitirme simplemente estar, sin la presión de alcanzar algún destino predeterminado. Con el tiempo, comprendí que este acto aparentemente insignificante encierra un universo de significados. Cada trayecto, por breve que fuese, se transformaba en un microcosmos en el que podía explorar mis emociones, redescubrir la importancia del presente y aprender a valorar los pequeños detalles. Era como si el simple hecho de moverme
me obligara a poner en pausa el constante diálogo interno, a detenerme y a observar la belleza que se escondía en cada rincón, desde los edificios que contaban historias de antaño hasta el verdor sereno de un parque olvidado. A medida que incorporaba esta práctica a mi rutina, notaba que mis caminatas se transformaban en auténticos rituales de renovación. Durante esos momentos de soledad voluntaria, el mundo a mi alrededor adquiría una dimensión casi mágica. Las sombras y luces danzaban al compás del sol, los colores se volvían más intensos y cada aroma, desde el café que se escapaba de una cafetería en la esquina hasta el fresco perfume de la tierra mojada después de la lluvia, despertaba en mí una sensación de asombro y gratitud. Caminar se convirtió en un acto consciente de atención plena, en el que el simple movimiento se enlazaba con la capacidad de asombrarme ante la cotidianidad. Además, esta práctica me enseñó la importancia de la paciencia y de la aceptación. En lugar de apresurarme hacia un destino final, aprendí a disfrutar de cada paso, de cada pausa que se interponía en el camino. Fue en esos intermedios donde descubrí que la verdadera esencia del viaje radica en el transcurrir mismo del tiempo, en la cadencia natural de la vida, en la quietud que se encuentra en medio del movimiento. Así, cada caminata se transformó en una metáfora del crecimiento personal. Incluso en los días más difíciles, cuando el peso de las responsabilidades amenazaba con aplastar mi espíritu, caminar se erguía como un acto de resistencia. Esa decisión de detenerme, aunque fuera unos minutos, me permitía soltar la tensión acumulada y ver el mundo con otros ojos. Cada caminata se convertía en un pequeño acto de rebeldía contra el estrés, en una forma de recordar que, por mucho que las circunstancias sean adversas, siempre existe la posibilidad de encontrar un respiro, un momento para respirar y reconectar con la vida. Era como si, con cada paso, me liberara un poco más del yugo de la prisa y me acercara a un estado de serenidad interior. La práctica de caminar también me impulsó a descubrir lugares nuevos, a dejarme sorprender por la diversidad de paisajes y a comprender que la vida es una suma de instantes únicos e irrepetibles. En cada ruta, en cada callejón o avenida, encontraba historias escondidas, detalles que a menudo pasamos por alto en la vorágine del día a día. Me di cuenta de que la felicidad no siempre se encuentra en grandes logros o eventos extraordinarios, sino en esos pequeños momentos en los que uno se siente parte del mundo, en los que se reconoce la belleza en lo ordinario. Caminar, en ese sentido, se convirtió en una llave para abrir puertas hacia una nueva forma de ver y sentir la realidad. No es casualidad que muchas culturas milenarias hayan valorado el acto de caminar como un medio para alcanzar la sabiduría y la paz interior. En mi experiencia personal, descubrí que, al igual que los antiguos filósofos que paseaban por las calles de Atenas, o los monjes que recorrían los caminos del desierto, cada caminata me ofrecía la posibilidad de dialogar conmigo mismo y de encontrar respuestas a preguntas profundas. La marcha lenta y deliberada se transformaba en un lenguaje propio, en el que cada paso era una palabra y cada respiro, un verso. Era un arte sutil que invitaba a la contemplación y a la reflexión, y que me permitía ver el mundo no solo con los ojos, sino también con el alma. Hoy, cuando la rutina y las obligaciones amenazan con robarme la paz, encuentro en el simple acto de caminar un refugio al que siempre puedo regresar. No importa la duración ni la distancia, lo esencial es el compromiso de regalarme ese tiempo para mí mismo, para escuchar mi interior y para reconectar con el entorno. Caminar de vez en cuando se ha convertido en un recordatorio constante de que la vida se construye en pequeños instantes y que a veces la mayor sabiduría reside en detenerse y disfrutar del camino, sin la necesidad de apresurarse hacia un destino incierto. Cada salida, cada paseo, se transforma en una celebración de la existencia, en una afirmación de la libertad de ser y sentir. En esos momentos en que dejo atrás las preocupaciones, me doy cuenta de que el verdadero viaje no es el que recorro en la geografía del mundo, sino el que se hace en el vasto universo de mi interior. Y es que caminar me enseñó que, en la simplicidad del movimiento, se esconde el poder de transformar la mente, de liberar el espíritu y de redescubrir la esencia de lo que significa vivir plenamente.